Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo sin hacer videos, sin poder compartir con ustedes momentos de mi día a día? Realmente estoy perdida. No había hecho más videos a pesar de que quería. La razón principal es que mi teléfono estaba grabando en cámara lenta cada vez que grababa algo y me creía pues que tenía un buen material, pues cuando lo revisaba estaba como que grabado en cámara lenta, y no es que yo lo pusiera para que se grabara en cámara lenta. Para mí era que estaba muy cargado, la memoria del teléfono estaba muy cargada, y entonces por eso como que me grababa en cámara lenta. Así que es posible que quizás en este mismo video hay algunos pedacitos pues que se vean así, porque ya les digo, me ha pasado en muchísimos videos que he tratado de grabar. Pero bueno, ya lo veo que está un poquito mejor, así que espero que no haga ninguna gracia en este videito. Trataré de ponerlos al día de todo lo que ha estado pasando, porque han estado pasando muchísimas cosas buenas. Antes de continuar, pues feliz mes de diciembre para todos. Feliz mes de diciembre para todos. Ya se acerca la Navidad, se acerca el fin de año. Diciembre es un mes muy lindo, pero bastante cargado y bastante complicadito. Entonces en este videito voy a estar tratando de ponernos al día ustedes y yo en cositas que han estado ocurriendo, que me han estado llegando, regalitos que me han estado llegando, cositas que he estado haciendo, y también algo que hice hoy y que lo quiero regalar a alguien muy especial, y quiero que ustedes estén conmigo para que vean la reacción de esta persona. Pues ahora se antoja pasar un carro también. Bueno, vamos a continuar. Quiero que ustedes vean conmigo la reacción de esta persona a este regalito que yo le voy a hacer, y después les voy a estar diciendo el por qué le hice este regalito. También quiero mostrarles cómo quedó pintada la casa, que ese es un video que nunca terminé de hacer. Quiero, ya les digo, compartir con ustedes cosas que han estado pasando, así que quédense conmigo, que este videito como no les gusta, porque ya les digo, voy a estarles mostrando muchas cosas. Así que comenzamos. Bueno, y para comenzar, miren lo que estuve haciendo hoy. Si pueden ver, la tengo aquí guardada para las moscas, y les cuento que esta panetela la hice para regalársela a un niño, a un amiguito de Daxon, que siempre está aquí con nosotros, y que quizás ustedes lo han visto en otro video, en un video que yo hice pues de cómo yo cocinaba, cómo encendía la leña, cómo iba a buscar la leña, dónde la traía para cocinar. Pues él me acompañó, porque ya les dije, ellos siempre andan juntos, y entonces ayer fue el cumpleaños de este niño. Y amigos, una panetela cuesta 3,000 pesos. Se los digo por experiencia. Se los digo por experiencia, porque las he tenido que comprar, las tuve que comprar. Y incluso les digo 3,000, una así como esta. Las hay de 4,000. Si las quieren más grandes son 6,000, 10,000, 12,000. Hay de todos los tamaños, y esos son cake, no panetelitas. Pero bueno, entonces ayer era su cumpleaños y yo me levanté, preparé los muchachos para la escuela, y vino la corriente, y dije, bueno, pues le voy a hacer una panetela al niñito y se lo voy a regalar. Pero cuando voy a hacerla, aprovechando que había venido la corriente, no tenía azúcar. Desgraciadamente no tenía azúcar. Entonces me preparé, fui a comprar azúcar, fui a Pinar del Río a buscar el azúcar. Y dije, bueno, le hago la panetela mañana, porque consciente estaba de que a la hora que yo regresara pues ya no iba a haber corriente. Y efectivamente así tuvimos corriente como de 8 de la mañana a 11 de la mañana, y ya no volvimos a tener más corriente hasta hoy a las 8:30 de la mañana de nuevo. Entonces traje el azúcar, por supuesto, y hoy apenas llegó la corriente dejé de hacer todo lo que estaba haciendo y me puse a hacer esta panetela. Hice dos, porque bueno, ustedes saben, tenía que dejar una para nosotros porque Dalson quería una también. Entonces esta se la hice para él, para regalársela. Él no sabe que esta panetela es para él. Ya casualmente ellos estuvieron ahorita por aquí y la estuvieron viendo, pero él no sabe que esta panetela es para él. Entonces yo quiero regalársela y quiero
ver la reacción que él tiene cuando yo le regale esta panetela. Pero antes de esto, porque ellos están jugando, quiero aprovechar para mostrarles algo que me regalaron, que me regaló una persona, un suscriptor, y que a mí me encantó. No les pude grabar ese video, me hubiera encantado que ustedes hubieran visto mi reacción, porque realmente me volvió loca, loca, loca cuando me regalaron esto que ustedes ven acá, que es una batidora de 5 litros de capacidad. Aquí está, como pueden ver, la caja. Ya hoy la usé, por supuesto que ya la usé para hacer la panetela. De hecho, la usé para hacer panetela en otra ocasión también hace unos días, pero ya les dije, no podía grabar. Entonces también me regaló esta cajita, perdón, esta cajita que dentro tiene una pesita para una pesita de cocina, y que la tengo ahí mismo, pero que por supuesto ya la usé. Y también me regaló esto que ustedes ven acá. Como pueden ver, son 3 moldes para hacer panetelas. Un molde de corazón, uno redondo y uno cuadrado. El de corazón también lo estuve usando hoy y les voy a estar mostrando pues la panetela que hice con ese molde de corazón. Yo estaba loca por un molde de corazón. No les puedo explicar lo loca que yo estaba y lo contenta que me puse cuando la vi, pero sobre todo cuando vi esto, porque amigos, realmente esto es el sueño de cualquiera repostera. Esto es el sueño de cualquiera repostera. Cualquiera mujer, cualquier hombre que se dedique a la repostería, pues la verdad es que sueña con tener una batidora como es una merenguera, como se le conoce también. El merengue queda firme, el merengue queda rico, delicioso, aparte de que es una comodidad. Aparte del globo, por supuesto, trae otras cositas para hacer masas y eso, pero bueno, eso no lo he usado porque realmente esa parte no me interesa. Me interesaba la del merengue, porque ustedes saben que también yo tengo una batidora de mano y que me ha ayudado muchísimo. Entonces, otra cosa que quería enseñarles y que, como pueden ver, vamos a cambiar la cámara para mostrarles, es que terminé de pintar la casa. El cuarto lo pinté de rosado. Como pueden ver, lo pinté de rosado porque, porque yo quería pintarlo de blanco. Pero, ¿qué pasa? Pues, y compré el rosado para el frente. Ajá, así viene quedando mi cuarto. Compré el rosado para el frente, pero ¿qué pasó? Daimara se antojó, se enamoró del rosado y quiso pintar el cuarto de rosado. Entonces ya si pintaba su cuarto de rosado, pues también tenía que pintar mi cuarto de rosado, porque bueno, ustedes saben que yo he hecho aquí muchas mezclas de colores. Entonces ya era el cuarto de Daimara rosado, esta pared de azul, pues la otra pared de verde, la cocina de verde, y entonces pues ya la casa parece un arcoíris. Entonces aproveché y pinté mi cuarto de rosado también, y ustedes lo vieron. Otra cosa que me pasó, que quizás se percataron, imagínense que durmiendo una madrugada se me cayó la cama. Se me cayó la cama porque ya mi cama era una cama muy vieja, estaba rota, tenía las patas rotas, y entonces se me cayó durmiendo media madrugada. Imagínense ustedes, en mi cama duerme Daxon pegado para allá, para la pared, yo y Dairon. En esta duerme mi mamá y en la otra duerme Daimar y Ricardito. Entonces, amigos, se me cayó la cama y le caímos encima a Daxon. Déjame buscar otra posición porque así no se está viendo bien. Y ya les dije, ustedes saben, el teléfono está como que grabando mal, está grabándome en cámara lenta, así que estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo.
Le caímos encima de Dalson. Todos nos fuimos para encima de Dalson. Imagínense ustedes a esa hora, levántate sin saber qué hacer. Las patas rotas, la otra pata se rompió también, todo se rompió. Mi cama era muy vieja. Y entonces a esa hora, imagínense ustedes, a inventar y a pasar mala noche. Cuando me levanté por la mañana, pues mirando a ver si había algún arreglo que se le pudiera hacer a la cama, porque bueno, no es la primera vez que se nos partía una pata, se nos caía una tabla. Y siempre buscábamos la forma de arreglarla. Ustedes saben que hay que hacer más con menos, como siempre les digo. Pues definitivamente no había solución. Entonces no me quedó otra opción que decir, tengo que pensar seriamente en hacerme una cama. No puedo seguirlo alargando. Es algo que no podía seguir alargando. Ya les digo, el colchón mío, les voy a mostrar en las condiciones que estaba el colchón en el que yo dormía. Imagínense, ustedes saben que en muchas ocasiones les he dicho que mi casa fue derrumbe total. En un derrumbe total se pierde todo, se perdieron los colchones. Entonces hubo que inventar colchones, hubo que hacer colchones con hierba, con paja de arroz, como le decimos nosotros aquí, con pajón de arroz, y meterle adentro ropas viejas, cosas que ya los muchachos no usaban. Y entonces tratar de hacer un colchón ahí hasta que uno pudiera mejorar la situación que ustedes saben que nunca mejora. Pero bueno, entonces cuando vinieron tomando el parte de las afectaciones que tuvimos, pues por supuesto yo aclaré pues los 3 colchones que había perdido. De esos 3 colchones me asignaron uno, cuando los países empezaron a hacer donaciones, me asignaron un colchón personal que se lo di a Daimara porque era la que en esos momentos estaba embarazada. Eso fue en el 2022. Daimara estaba embarazada y entonces se lo di a ella y nosotros pues nos inventamos estos colchoncitos. Mi abuelo me regaló un colchoncito para mi mamá, que bueno, él es atendido por caso social también. Él es un adulto mayor que vive solo y entonces le dieron un colchón. Él tenía otro colchón y me dio ese colchón para mi mamá y bueno, ya resolvimos el asunto de mi mamá. Y entonces el mío, bueno, fue el que tuvimos que hacerle todo ese invento. Y amigos, ya no aguantaba más, ya el colchón no aguantaba más. Entonces les estuve comentando eso a las chicas de mi grupo de WhatsApp y rápidamente mi suscriptora Silvia, que ustedes ya la conocen de tantas veces que me ha ayudado, pues rápidamente me dijo que me iba a ayudar a comprar un colchón y una cama y pues que lo mandara a buscar. Y rápidamente me pasó el dinero, rápidamente me mandó el dinero para que yo pudiera comprar el colchón y la cama. Y ahora por supuesto les voy a mostrar así el colchón y la cama que me compré para que ustedes vean todas las cosas buenas que han estado pasando en este tiempo y yo pues sin poderles grabar. Miren qué cama más preciosa, de hierro. Ni en mis sueños más remotos pensé yo alguna vez tener una cama de hierro. También compré esa sábana. Y el colchón, que miren, es muy parecido a la sábana. Miren qué divino está este colchón. Está de verdad súper rico el colchón. Yo enamorada de esa cama. Te lo dije entonces y te lo digo ahora, Silvia. Muchísimas gracias. Ya puedes ver cómo quedó la cama con el colchón. Y bueno, la sábana hermosa que le compré de flores, como me gusta a mí, porque a mí me encantan las sábanas de flores. Ya ustedes ven, para mí todo trato siempre de que tenga flores. Me encantan las sábanas de flores. Entonces ya ven, así quedó el cuarto. El otro cuarto está así también. La cocina, ustedes la vieron, de verdecito. Y, perdón, la sala de verdecito. Y esta pared de azulita. Y entonces la cocina igual. Quedó verdecita por esa parte. Y azulita por esta. Ahora vamos a llamar al muchachito para regalarle la panetela, para ver qué dice. Y entonces el frente lo pinté de azul, como pueden ver. No se ve muy bien por el sol a esta hora, que ya le está dando bastante el sol ahí. Entonces pinté
el frente de azul y el costado de blanco, como les dije que quería pintar. Por supuesto, bueno, ustedes saben que el portal fue hecho después que se hizo la casita. Ustedes saben que en el primer video donde yo mostré mi casa, pues no tenía portal. Entonces, por la mañana empecé a guataquear un poco ahí el portal. Ahorita más tarde termino de guataquearlo, busco un gancho porque tampoco tengo gancho para recoger la hierbita y quiero ver si próximamente, bueno, pues reúno para comprar unos saquitos de cemento y echarle cemento al portal y también a estas partes de acá del piso, que ustedes saben, déjenme entrar por aquí mismo, que no tiene cemento, y bueno, la cocina que tampoco tiene cemento. Y ahora sí voy a llamar a este amiguito de Dalson que están aquí a ver qué dice la reacción que él tiene cuando ve lo que le voy a regalar, porque ya les digo, él no sabe que esta panaderita yo la hice para él. Dalson, Ganamos en picardía. hola. Hola. Saluden allí. Saludes a él. Miren, amigos, como les decía, este niño que ustedes ven aquí y que es amiguito de Dalson es el que ayer estaba de cumpleaños y que yo no tenía azúcar para hacerle una panetela, pero yo le hice esta panetela para regalársela a él por su cumpleaños. Entonces ahora él se va a llevar esa panetela o va a llamar a su mamá para que se lleve esta panetela que yo le voy a regalar para él. ¿Qué te parece? ¿Ya? ¿Te esperabas eso? ¿Que yo te regalara una panetela? No. Entonces, felicidades, aunque sean atrasadas. ¿Te gusta? ¿Está bonita? Aunque sean atrasadas, pero bueno, no importa. Lo importante es que te comas la panetela. Ahora, ¿te la vas a llevar tú o va a venir tu mamá a buscarla? Yo y él no, mejor que... No, déjame llevar. Ustedes se la van a llevar. A ver, Dalson, que la van a tumbar. Bueno, mira, a ver. Seguro que tú puedes con eso. Suéltala, que la lleve uno solo. A ver, que la lleve uno solo. ¿Y sabes tú lo cambias? Oye, porque yo soy más grande y puedo estar mejor. Tengo más fuerza que tú. Venga más a hacer así, ya está. Mira, ahí, Dalson, no choques con él para que no se vaya a caer. Y el platico me lo traen cuando terminen. Bueno, amigos, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que, bueno, nos hayamos puesto al día con todas las cosas que estaban pasando. Porque realmente, ya les digo, vieron que fueron bastante cositas, pero problemitas con el teléfono, que estoy más que segura que este videito pues también va a tener algún pedacito así en cámara lenta, pero desgraciadamente, bueno, esperemos que no. Estoy casi segura de que sí, pero esperemos que no. Entonces, muchísimas gracias a este suscriptor que me regaló mi batidora o mi mezcladora o mi merenguera, como se le conoce en muchísimos lugares. Estoy súper contenta con ella, ya la sé usar perfectamente, ya la probé, ya he hecho merengues con ella. Por el jueguito de moldes para panetelas, que yo realmente estaba loca, amigos, loca por un moldecito de corazón, sobre todo, porque redondito tengo, que una suscriptora de Puerto Rico me envió y que me gusta muchísimo, déjeme decirle. Yo casi siempre las hago todas con ellas, porque con ese molde, porque me encanta ese molde, pero estaba loca, arrebatada por un moldecito de corazón. Muchísimas gracias por todo esto, por la visita. Muchísimas gracias también a Silvia por la cama y el colchón. Silvia, gracias a ti estoy durmiendo tranquilamente, porque se me olvidó que les había dicho que les iba a enseñar mi colchón en las condiciones que estaba yo en aquel entonces. Pues ya les dije, grabé
el colchón, grabé la cama en las condiciones que estaba, pero como que se veía mal. Entonces tengo el video por ahí guardado, que seguramente lo uno con este, para que ustedes vean. Pero bueno, ahora sí les puedo mostrar real ahora el colchón que tenía, porque lo sacamos para afuera y aún lo tenemos ahí botado, que no lo hemos quemado ni le hemos hecho nada absolutamente, y que hay que hacerlo porque bueno, está ahí en el patio estorbando. Muchísimas gracias, Silvia, porque gracias a ti y bueno, a un dinero también que me había enviado este suscriptor, que también me envió estas cosas, pues pude reunir el dinero de la cama y el colchón y pude comprarla y bueno, ya podemos dormir ahí, porque realmente eso fue como un miércoles y la cama y el colchón me la trajeron un sábado. Pasamos unos días durmiendo súper incómodos, súper incómodos, pero bueno, al final se resolvió el problema. Entonces déjenme mostrarles cómo estaba mi colchón, ahora sí se los puedo mostrar aquí en tiempo real. Miren esto. Miren, así tuvimos nosotros que inventar para poder hacer un colchón. Como pueden ver, estas eran ropas que ya nosotros no usábamos, que a los muchachos se les había quedado chiquita, que ya yo no me ponía porque estaban rotas por algún motivo. Y entonces algún pedazo de guata que pudimos rescatar del colchón anterior y mucho. Miren, como pueden ver acá, el sol no deja ver muy bien. Mucha pajusa de arroz. Mucho pajón de arroz. Deja ponerme para acá a ver si se puede ver mejor. Miren. Ese era mi colchón. Ahí como pueden ver. Ya realmente no nada más. Y ya les digo, lo perdimos los colchones cuando el huracán. Y uno solo nos asignaron. Y se lo tuve que dar a Daimara porque era la que estaba embarazada en estos momentos. Y nosotros tuvimos que inventar y dormir en este. Con tela de todo tipo. Miren. Para poder dormir. Porque íbamos a hacer un colchón. Realmente yo no tenía la posibilidad de comprarlo. Realmente yo no tenía la posibilidad de comprar el colchón. Ahí lo tengo, que lo quiero llevar para allá atrás. Y ahora sí, bueno, vamos a terminar el videito. Muchísimas gracias a todos por haberse quedado, por haberme acompañado. La oscuridad. Por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse para que me apoyen. Y bueno, para si les gustan mis videos, pues que no se pierda ninguno y que YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Entonces, nos vemos en un próximo video. Chao y hasta entonces. Bendiciones para todos. Y aunque todavía no se acaba del año, bueno, pues yo les deseo que enero sea un mes próspero de bendiciones y que el 2026 pues venga con muchísima prosperidad para todos. Nos vemos.